Dios les bendiga en esta noche, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos en esta noche tocar el tema de qué es la fe. Amén. El Señor Jesucristo en una ocasión, saludos a todos, que Dios los bendiga, dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es un dilema grande y queremos ayudar a nuestros hermanos en el propósito que traemos de estimularlos, de enseñarles, de recordarles algunas cosas. Muchos de ustedes ya saben mucho de esto, pero es bueno refrescarlo para fortalecer la fe, porque estamos viviendo en días críticos, difíciles. El mundo entero es un problema y yo creo que la venida de Cristo está cerca y queremos ser hallados teniendo fe y usando la fe correctamente para la gloria de Dios. Y por eso la pregunta de esta noche, ¿cuánta fe se necesita? Y creo que tenemos algo bueno para presentarles a ustedes. Así que de nuevo, no les vamos a enseñar algo nuevo o algo apoteósico, sencillamente compartir lo que dice la palabra acerca de la fe para ayudarles a mantener esa fe firme, porque lo necesitamos en estos días. Amén. Vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es la fe? Hay un verso en la epístola de los Hebreos, capítulo 11, verso 1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que uno espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, eso está bien curioso y muy interesante, porque cómo tú vas a tener seguridad plena, o sea, completa seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Eso es como una interrogación, ¿lo recibiré o no lo recibiré? Pero la fe te da esa seguridad. Cuando tú tienes fe, tú tienes seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y por otro lado, la Biblia dice que fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, o sea, no lo estamos viendo y sin embargo estamos convencidos de que sí es así. Eso es fe. Amen. Entonces vamos a mirar algunos detalles que nos ayuden a entender estos conceptos, porque son unos conceptos, digo yo, profundos. No son cosas sencillas para uno entender. Y vamos a mirar que en la Biblia se habla de 5 clases de fe. Hay 5 clases de fe. La más básica y la más elemental es fe para creer que hay un Dios. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Pero diríamos el primer escalón, suponiéndose que esto fuera como una escalera, el primer escalón de la fe es que tú puedas creer que hay Dios. Y hay un verso ahí mismo en la epístola de los Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que dará recompensa a los que lo buscan. Y eso tiene mucha lógica. Tú no te vas a tratar de acercar a Dios si tú no crees que hay Dios. Así que lo más básico es que tú puedas creer que hay un Dios en los cielos. Y hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente, aunque no estén entregados, aunque no dediquen su vida, aunque vivan a su manera, aunque cometan de toda clase de pecados, pero saben que hay un Dios. Y hay mucha gente que aunque dicen que no creen en Dios, cuando tienen un problema dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo que hay Dios mío? ¿Dios es tuyo? ¿Cómo decías que no crees y en el momento difícil dices, ¡ay, Dios mío! Parece como que allá adentro, bien adentro, sabemos que es un Dios.
Hay veces que no quisiéramos admitir que creemos. Algunas personas que quieren mantener esa base de decir yo no creo en Dios. Yo no creo que existe Dios. Pero allá adentro, bien adentro, yo creo que todo el mundo sabe que hay un Dios. Amén. Y para el mundo podría decir que el dilema es que parece algo absurdo creer en una persona que tú nunca has visto. ¿Cómo tú sabes que es real? Creer en uno que nació, vivió y murió y resucitó supuestamente 2000 años atrás. ¿Qué tiene eso que ver con hoy? ¿Qué tiene que ver creer en una promesa si un libro que ya lleva 2000 años de viejo? Estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Es esto absurdo, que no tiene lógica o razón? Pero para nosotros tiene mucha lógica y razón, porque ha ido más allá de meramente un libro y una persona que nació y murió. Ha venido a ser una experiencia personal, íntima, donde hemos desarrollado aún una relación con este Dios, donde vemos que lo que Él dice lo cumple y que Él está con nosotros y nos da fortaleza y ánimo y ayuda. Así que no es absurdo para nosotros, pero el problema y parte del dilema puede ser que con el tiempo de estar leyendo lo mismo y leyendo lo mismo y entrando en crisis y en problemas, empecemos a dudar y nuestra fe empiece a menguar, a disminuir. ¿Por qué? Porque quizás no nos estamos ejerciendo la palabra, un sinnúmero de cosas, la vamos a mirar ahora. Pero para lo que es absurdo para el mundo, para nosotros es vida, es esencial, es lo más importante para nosotros. Para mí mi fe es la base sobre la cual yo estoy parado, y si esa base se va, me hundo, porque no hay nada más que yo conozca en lo cual me puedo parar. Yo me paro por la fe en la palabra de Dios, en el Dios eterno, en el Señor Jesucristo, confiando que todo lo que se ha dicho es verdad por las experiencias que yo he tenido con Él, que me lo hace real. Amén. En nuestra comunión con Dios, lo que nos da la seguridad de que Dios sí existe. Porque cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, cuando sentimos en nuestro corazón la presencia de Dios, sabemos que Dios está ahí. Y para aquellos que se les hace difícil poder creer en algo que no ven, hay muchas cosas que nosotros no vemos y de todos modos las creemos. Como por ejemplo el aire. Usted no ve el aire, pero usted sabe que hay aire y usted lo respira. Aunque no lo ve, quizás lo siente. Hay otras cosas como, vamos a decir, la electricidad. Usted no ve la electricidad, pero usted sabe que la electricidad existe y es lo que le da la fuerza a la bombilla para que alumbre, o a la estufa para que caliente, al aire para que enfríe la casa. La electricidad existe y no la vemos. Y por ahí podríamos seguir mencionando un montón de cosas que nosotros no las podemos ver y sabemos que sí existen. Entonces, el hecho de que Dios sea invisible, no lo podemos ver, no debe ser algo que nos impida a nosotros creer. Jesús le dijo al discípulo que fue incrédulo, que dijo, si yo no viera al Señor, no puedo creer. Y si yo no viera sus heridas y no las tocara y sé que es el mismo que lo crucificaron allí, yo no puedo creer que resucitó. ¿Y qué le dijo Jesús a él? Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos de aquel tiempo tuvieron un privilegio que más nadie ha podido tener, de ver con sus ojos al Señor Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados. Bienaventurado es 1000 veces feliz, 1000 veces dichoso, porque hemos podido creer en Dios, creer en Jesús, creer en su Santo Espíritu, aunque no hemos visto nada. Pero hay evidencias que nos demuestran que Él es real. Y así como el aire se puede sentir, tú sientes la brisa, aunque no veas nada,
Tú puedes sentir la presencia de Dios aunque no lo veas. Dios es real. La verdad es que para el que ha tenido una experiencia con Dios, eso suena absurdo, que te digan que porque no lo puede ver, no lo puede creer. Pero para el que no ha tenido una experiencia, quizás eso sea un asunto muy grande para ellos. Y nosotros necesitamos orar que de alguna forma Dios los ilumine para que ellos puedan entender. Porque la verdad es que la Biblia dice que la mente natural no puede entender las cosas de Dios. La mente natural no puede entender estas cosas porque estas cosas son sobrenaturales. Así que si tú estás tratando con alguna persona y te dice algunas expresiones así, no te metas en mucha discusión, pero sí llévalo en oración, porque solo Dios puede abrir los ojos de las personas, iluminar su mente, iluminar su vida para que pueda entender estos asuntos espirituales. Amén. Usted siembra una semilla y después deja que por la fe Dios obre en esas vidas y corazones. Y hablando de que sean salvos, lo más importante es creer que Dios existe, que es real. Pero ¿cuál es el punto más importante después de creer que Él es para nosotros? Es creer que Él provee para nosotros salvación y esperanza de vida eterna. Mire, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese mismo instante sus pecados fueron perdonados, su nombre fue escrito en el libro de la vida, usted fue libre de todas aquellas maquinaciones del enemigo, todo lo que estorbaba su mente y su corazón, y vino a recibir salvación del alma, el perdón de todos sus pecados. Esa es la promesa de Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y al estar libre de pecados tenemos salvación. Y lo más que el hombre necesita hoy en todo este planeta es la salvación del alma. Y muchos hay que no conocen o no saben, y muchos que desprecian el Evangelio, no reciben la palabra. Es como la semilla que sembró aquel sembrador y cayó en diferentes terrenos, y de los 4 solamente uno se abrió para que brotara entonces la salvación en su alma. La salvación del alma es lo más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con si vas a pasar la eternidad sin Dios o si vas a pasarla con Dios en lo que nosotros conocemos como el cielo. Nosotros creemos esto, lo creemos de todo corazón, y porque lo creemos, nosotros tenemos que asegurarnos, primero que todo, que yo sea salvo. Pablo dijo, ¿qué vale de que yo gane el mundo y pierda mi alma? Es una fatalidad, es un error grande. Yo debo de querer y buscar primero mi salvación. Amén. Que yo crea en el Señor Jesucristo, que su sangre me limpie de todo pecado, y yo esté garantizado por la sangre de Cristo que mis pecados son perdonados y yo tengo salvación. Y en Hechos nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús, solamente en Cristo. Entonces, cuando vemos esto, no podemos decir que todas las religiones o todos los caminos conducen al cielo. Todos salvan. No, eso no es lo que la palabra enseña. Y uno dice, pero es que tenemos que ser inclusivos y aceptar a otros porque los pobres y que todo. Pero es que yo soy un predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo no puedo cambiar el mensaje, no es mío. Yo lo creí y lo acepté. Y yo lo tengo que predicar, pero lo tengo que predicar como está escrito, no como yo creo o como nos convenga. Y hay muchos que tratan de acomodar el Evangelio a la gente y le hacen excepciones y le tratan de ayudar para hacérselo más fácil. Pero Jesucristo lo puso bien sencillo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. ¿Cómo acomodamos eso? Lo importante es creer en Jesucristo y entregarnos a Él conforme a su palabra y vivir para Él hasta el día que Él venga por nosotros. No es asunto de comenzar la carrera, no es asunto de correr mucho tiempo, es asunto de terminar. Amén. Y terminar bien. Y eso es lo que nosotros queremos,
estimularte a que tengas fe, que tú eres hijo de Dios, tus pecados han sido perdonados, tú tienes vida eterna en ti y por lo tanto tú vas a caminar por fe todos los días de tu vida para asegurar que termines, sea que mueras o que Cristo venga, que tú vayas a las moradas eternas con el Señor para siempre. Esa es la importancia de la fe que nos va a ayudar a lograr la promesa que Dios nos hizo a través de Cristo a todos nosotros. Entonces, mirándolo en forma de escalera, el primer escalón es creer que Dios existe. El segundo escalón es tener fe para salvación. Dice en Efesios 2, los versos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. O sea, la fe es la que nos hace que nosotros podamos recibir esa salvación. Pero esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Hay un concepto que hay en algunas religiones de que uno se tiene que ganar la salvación. Pero la Biblia claramente dice no es por obras, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. Yo necesito entender que Jesús vino a este mundo, pagó el precio de nuestros pecados, incluyéndome yo, pagó el precio de mis pecados. Por lo tanto, yo acepto que Jesús pagó por la culpa que era mía, Él llevó el castigo y ahora yo por la fe recibo la salvación que me va a conducir a la eternidad con Cristo. Entonces dice el verso en la Biblia que hemos sido salvados por gracia de Dios, es por misericordia, no es por lo que yo hice, no es porque yo era buena, no es porque yo ayudé al vecino, al amigo y a todo el que pude, no es nada que yo haga, es por la misericordia de Dios. Es la palabra, esa frase, gracia de Dios, quiere decir que yo no lo merecía, pero de todos modos, Dios en su amor, en su compasión, en su misericordia, quiso darnos eso. Cuando dice es un don de Dios, esa palabra don quiere decir es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos da, porque la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Y nosotros sabemos que no hay nadie que sea perfecto. Nacemos con una inclinación al mal. El niño desde pequeño nadie lo enseña a mentir y cuando su mamá le dice, ¿hiciste esto? Dice, no. ¿Cogiste las galletitas? No la cogí, aunque la tenga escondida aquí detrás. No, no la cogí. Nadie lo enseña a mentir, eso nace con él. A los niños pequeñitos, que son los más inocentes, ahí es donde uno se da cuenta que tienen una inclinación hacia lo malo, que uno tiene que enseñarlos a hacer las cosas correctamente. La Biblia dice en un salmo que miró Dios desde los cielos para ver a los hijos de los hombres y no encontró ni siquiera uno que fuera bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tenía derecho. Destituido quiere decir despojado totalmente. Nadie tenía derecho a pasar la eternidad con Dios. Pero Dios en su amor y misericordia nos amó tanto, dice la Biblia, que de tal manera, a tal grado fue el amor de Dios, que inventó un plan para redimir a la humanidad. Y el plan era enviar a su Hijo Jesús que muriera ¿cómo se dice? Como resultado del pecado de nosotros. Él no hizo ningún pecado, Él nunca falló, Él vivió una vida perfecta. Sin embargo, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él no hizo nada malo, pero Dios puso sobre Él el pecado de toda la humanidad. Él llevó el castigo y al morir en esa cruz, usted y yo podemos ser salvos. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese plan era para que nosotros pudiéramos ser salvos
Y personalmente yo lo acepto, yo digo, sí, yo quiero esa salvación. Todo lo que yo tengo que hacer es reconocer mi falta, que es lo que quiere decir arrepentirse. Reconocer, admitir mis errores y pedir perdón a Dios por todos los errores y faltas que yo haya podido cometer en la vida. Y Dios es tan bueno que está dispuesto a perdonar. No te echen cara, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Pero ¿en qué cabeza cabe? Como decimos nosotros a veces cuando regañamos a nuestros hijos. Dios en su amor y misericordia inmediatamente dice, lo borra todo. Y déjeme decirle algo, la Biblia dice que Dios tiene libros donde lleva apuntado todo lo que cada persona hace. Y que cuando uno vaya delante de Dios, la Biblia dice que se abrirán los libros. Y en los libros dice tu historia. Sin embargo, al momento que tú te arrepentiste, es borrado todo. Todo lo malo que tú tenías hecho, Dios lo borra del libro. Cuando Él abre ese libro, ya no ve nada de lo malo que tú hiciste, porque tú te arrepentiste. Y Él, en su amor por ti, quiere hacer eso. Y dice que Él lo olvida, ya Él no va a pensar más en eso, ni lo va a averiguar más, ya eso pasó porque tú te arrepentiste. Entonces, a veces nosotros no podemos entender eso porque nosotros no somos así. Nosotros tenemos la tendencia a ser rencorosos y estarnos recordando toda la vida de alguien que nos hizo algo mal. Pero Dios no es así y necesitamos entender que aunque nosotros seamos así, Dios no lo es, y aceptar ese amor y esa misericordia de Dios para nosotros. Eso es lo que se llama fe para la salvación. Que yo pueda creer no solamente que existe un Dios, sino que Dios me amó a mí y me salvó a mí, entonces yo recibo esa salvación. Ve, hay personas que no pueden entender eso. En una ocasión yo estaba hablando con una persona y él me decía, bueno, yo tengo que arreglar algunas cosas en mi vida, yo no puedo ir a la iglesia porque la iglesia es para gente ya que han cambiado. Y yo le trataba de decir, no necesariamente es así, usted puede venir como usted es. Dios se ocupa de ayudarlo y usted va a cambiar, pero usted no tiene que cambiar primero para luego ir. Y él me decía, es que usted no entiende, yo he hecho tantas cosas. ¿Ve? Hay personas que en su mente no pueden entender que Dios los puede aceptar así como ellos son. Y entonces quisieran por su cuenta limpiarse, cambiarse, arreglarse antes de ir a la iglesia. Nunca pueden. Y no pueden, no puede ser. Es necesario que tú por la fe te des cuenta que Dios te quiere dar ese regalo y con toda la felicidad del mundo digas, sí, yo quiero eso, y lo recibas. Eso es fe para recibir la salvación. Amén. Y yo quiero que lo vea de esta manera. El pecado entró en el hombre, nosotros nacimos pecadores. Dios hace provisión de salvación mediante su gracia, quiere decir porque le da la gana, pues de buen deseo por nosotros, por su amor por nosotros, nos ofrece salvación para aquel que cree y acepte las promesas que Él da. Entonces Dios ofrece su gracia y nosotros entonces tenemos que poner nuestra parte y poner nuestra fe. La fe tuya es lo que engrana con la gracia de Dios para lograr la salvación dentro de ti. Porque la promesa de Dios está, pero no es tuya hasta que tú pongas la fe. Mientras tú no tengas fe, que Cristo puede perdonar tus pecados, que la salvación es para ti, no entra nada en juego, no pasa nada, no eres salvo. Pero tan pronto tú aceptas la promesa de Dios y reconoces que tú no te puedes salvar a ti mismo, acepta la gracia de Dios, y la gracia de Dios con la fe tuya hacen posible ahora la salvación en tu vida. Tu fe es muy importante, no más importante que la gracia de Dios, esa vino primero, pero la fe tuya es la respuesta a la oferta de la gracia de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por eso. El tercero es fe para ser sanos, y vivimos en un tiempo donde estamos la cosa crítica, no solamente las enfermedades que normalmente nos asedian y los cánceres parece que van aumentando, y ahora esta epidemia que ha traído una locura y no sabemos dónde va a terminar.
hay tantas cosas feas que dicen de esto y de la segunda ronda que viene por ahí ahora y después se espera que quizás venga una tercera. El mundo está lleno de temor con esta crisis que hay, esta pandemia y por cierta razón, pero con todo nosotros los justos, los cristianos, los hijos de Dios, que hemos sido salvos, perdonados nuestros pecados, ahora nosotros tenemos otras promesas adicionales a la de la salvación, y es que Él ha prometido sanar nuestras enfermedades. En Hechos capítulo 14, 9, 10 dice: Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y le dio un salto y comenzó a andar. Un hombre lisiado que no podía caminar y vino pidiendo, y cuando oraron por él vieron que él tenía la fe para recibir sanidad. Y yo te pregunto, ¿tienes tu fe para ser sanado? ¿Tienes tu fe para, aunque el COVID, Dios te puede sanar? No solamente que mucha gente inconversa y otra gente que no conocen a Dios han enfermado y han recuperado porque el cuerpo estaba fuerte, saludable para resistir la enfermedad y demás. Pero hemos visto gente que han estado en el borde de la muerte y Dios los ha regresado. Sí, Señor. Y los ha sanado. La Biblia dice que por su llaga, lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, por los golpes con el látigo que le dieron sobre sus espaldas, por esas llagas, nosotros fuimos curados. Amén. Entonces la promesa está ahí. Dios te ama y quiere perdonar tus pecados y quiere sanar tu cuerpo también. ¿Pero lo crees? ¿Tienes la fe para recibirlo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice en Santiago que pida con fe no dudando, porque el que duda es como la ola del mar que va de acá para allá y nunca termina en ningún sitio. Créale a Dios, confíe en Dios, reclame sus promesas, declárela día por día y ande como que Dios tiene el deseo, el poder y el amor para sanarte. Amén. ¿Lo puedes creer? Amén. Entonces este es un tercer escalón en la fe, porque puede ser que ya tú hayas aceptado tu salvación, pero cuando llegue el momento que te ves enfermo, pues te resignas y dices, pues mira lo que tengo, yo tengo esto. Pero nosotros necesitamos entender que nuestro Dios es poderoso y que ha ofrecido sanarnos. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que cuando Él murió en la cruz, dice, por sus heridas nosotros fuimos sanados. En el Salmo 103 también dice, Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Lo dice inmediatamente. Amen. Esos dos versos lo dicen parejo. Y también el apóstol Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Nosotros tenemos palabra de Dios de que el Dios puede sanar la enfermedad. Ahora, este es un tercer escalón de fe. No todas las personas llegan a entender esto, y hay personas que se resignan a su enfermedad y dicen mi enfermedad, mi diabetes, mi esto, mi aquello, y se posesionan de eso. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es poderoso, que Dios lo ofrece y aceptarlo por la fe. De la misma manera que nosotros aceptamos que el Señor nos ama y nos perdona, tenemos que poder aceptar que el Señor nos sana también, creerlo, porque todas las personas que Jesús sanó, les decía, conforme a tu fe sea hecho. Amén. ¿Creéis que puedo hacer esto? Le preguntó a unos ciegos que le pidieron que querían recibir la vista. ¿Pero ustedes creen que lo puedo hacer? Cuando dijeron sí, le dijo ok, pues.
nosotros necesitamos creerle a Dios para poder recibir la sanidad. Ese es el tercero. Entonces vamos al cuarto. El cuarto escalón dice fe para recibir las promesas de Dios. Amen. En la Biblia hay cientos de promesas y nosotros lo pudiéramos leer y decir qué bonito suena eso. Pero ¿puedes tú creer que esas promesas pueden ser para ti? ¿Te puedes apropiar de ellas? ¿Tienes suficiente fe para creerlas? Dice en el libro de los Gálatas 3:14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Las promesas que Dios dio desde el principio de la Biblia, Abraham está en el libro de Génesis. Desde que Dios llamó a Abraham, todas esas promesas, dice la Biblia, que han pasado para los gentiles también. Y nosotros necesitamos tener fe, que cuando nosotros leemos algo en la Biblia, podamos decir, Dios me está diciendo esto a mí. Aceptarlo como para nosotros y creerlo por la fe. Porque si tú lo crees, todo lo que tú creas, lo vas a recibir. Amén. Y hay esa palabra que el Señor dijo y que yo creo que yo mismo y muchos de nosotros, aún ministros, no la practicamos completamente porque no la entendemos a totalidad. Cuando Él dije, toquen y llamen y busquen, porque todo el que busca a ella, todo el que toca se le abrirá y todo el que llama se le responderá. Tremenda promesa a todos. A todo el mundo le dijo. Pero entonces a veces nos viene un problema y agonizamos y nos frustramos y decaemos. La fe como que se nos hace flaquita por un momento. Todavía está ahí, tenemos la fe para salvación, eso es sin duda, y creemos que Dios es y que tiene poder y que tiene amor, todo eso lo creemos. Pero en este momento hay una duda si puedo recibir esto o no, que hay ciertas promesas de Dios y yo no sé cómo apropiarlas. Hay cosas que Dios me dice y yo digo, pero es que mi situación es que esto, y empiezo a buscar cómo yo puedo solucionar esto, qué hay que hacer, qué tengo que evitar, cómo procedo. Y a veces se nos olvida que hay una promesa de Dios y si uno busca, si uno toca, si uno llama, Dios está dispuesto a responder. Aquí, fe es la certeza, es la confianza, que si yo hablo con Dios y le presento mis peticiones y necesidades, yo sé que Él me oye. Y Juan se atreve a decir, y si Él nos oye, nos dará lo que nosotros le pedimos. Ay, 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 ay. ¿Cómo uno reconcilia esto con la experiencia que uno ha estado viviendo? Bueno, quiero establecer estos puntos que es como yo lo establezco en mi mente y en mi corazón. Primero, yo entiendo que Dios no tiene la culpa. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios ha dado promesas que son fieles y verdaderas. Así que si yo no los recibo, ¿dónde está el problema? Si no está en Dios, ¿dónde está el problema? Bueno, entonces tengo que mirarme a mí mismo y decir, enfermedad mía es esta. Entonces yo creo que tengo fe. Y yo he oído gente que han dicho, porque yo tengo una fe tan grande, y ¿sabe qué? Esos son los más que me preocupan. El que me dice, tengo poca fe, pues recuerdan aquel que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Admitió que tenía una fe, pero que tenía dudas y temores a la misma vez, y Jesús tuvo misericordia de él. Y yo creo que Él está dispuesto a ayudarnos también, pero tenemos que ser sinceros, Señor, tengo una batalla aquí, tengo un problema. Aunque yo he creído en ti y creo en ti de todo corazón, pero hay ciertas áreas donde yo tengo problemas y necesito fortalecer la fe para creer. Entonces oí un hermano que dijo que él en su cuarto puso textos de promesas de Dios todo alrededor del cuarto, escrita a mano, y entonces todos los días él pasaba y leía las promesas de Dios y las reclamaba para él. Leía las promesas de Dios para recordarse, no es para recordarle a Dios. Oí una persona decir, ¿por qué hay que recordarle a Dios? No. Dios sabe lo que Él prometió. A Él no se le olvida nada. Nosotros somos el problema.
Entonces yo tengo que ir a través de la palabra y orar y establecer mi relación con Dios para desarrollar esa fe que cuando yo medite en la palabra del Señor y en sus promesas, tenga paz para recibir la promesa que Dios tiene para mí. Había un corito muy viejo, muchos años atrás, que decía, las promesas del Señor mías son. Amén. Y luego decía, en la Biblia yo lo leo y yo sé, las promesas del Señor mías son. Y eso es lo que nosotros tenemos que repetirlo a nosotros mismos. Amén. Lo que está escrito en la Biblia está escrito para mí. Amén. Y las promesas que Dios tiene ahí escritas, yo las puedo recibir y aceptarlas por fe. Y cuando yo las acepto por fe, yo las recibo y se hacen real en mí. Así que ya vamos por el cuarto escalón y ahora vamos al último escalón. Fe para permanecer fieles a Dios. Y serle fieles a Dios es algo que tiene que ser hasta el final. Amén. Jesús dijo en el libro del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En todas las cartas del Apocalipsis, el Señor termina diciéndoles, y al que venciere le daré esto y esto. Y al que venciere no hay nada, no se le ofrece nada para el que empezó el camino, pero a la mitad se desvió, a la mitad se volvió atrás. Para eso no hay nada. Es para el que termina hasta el fin. Amén. El que llega hasta el final, ese es el que recibe el galardón, el premio, la recompensa de parte de Dios. Y no es fácil porque la vida es larga. Y parece que es corta cuando uno lo viene a pensar, que es la vida en comparación con la eternidad, unos pocos años nada más. Pero mientras uno la está viviendo, se hace bien larga. Y mientras uno va pasando situaciones y problemas y adversidades, se le hace a uno difícil. Y uno tiene que agarrarse fuertemente del Señor para permanecer. ¿Y qué es lo que nos sostiene? La fe. Hay un verso que dice, mas el justo por su fe vivirá. Es nuestra fe, lo que nosotros creemos, la fortaleza de nuestra vida, lo que nos sostiene. Vamos a mirar un verso en 1 Corintios 16:13 que dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Pero una de las primeritas cosas que decía es, estén alerta y permanezcan firmes en la fe. Amén. Nosotros necesitamos tener fe para poder permanecer firme. Cuando uno pierde la fe, se afloja, se desvía, se desalienta y muchas veces hasta se vuelve atrás. Pero cuando la fe de uno está firme, uno continúa avanzando hacia adelante, aunque el camino sea difícil, aunque me sienta cansada, aunque no tenga mucha fuerza, porque por la fe me voy agarrando de Dios y voy encontrando promesas, y esa es otra de las que habíamos hablado, que las promesas son nuestras, y una de las promesas que nos ayuda mucho es una que de Isaías que dice, Él le da fuerzas al que está cansado, le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces compare, dice, los jóvenes se flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa preciosa. ¿Y sabe cuántas promesas lindas hay en la Biblia? Entonces, agarrándose de esas promesas, uno puede permanecer hasta el final. Así que la fe va sosteniendo a uno para que uno pueda llegar al final. El enemigo quisiera que tú te desvíes, te canses, te desalientes en cualquier forma y no sigas, porque él quisiera poder robarte tu corona, poder robarte que tú no llegues hasta el final y no recibas lo que Dios tenía para ti. Pero si tú te agarras de Dios, tú puedes vencer al enemigo y tú puedes permanecer fiel.
tú puedes permanecer firme. Es que nosotros podemos más de lo que creemos que podemos. Amen. Muchas veces nos sentimos como desalentados y decimos, no puedo más, pero sí podemos. Sí podemos. Lo que pasa es que nos parece que no podemos, pero el Señor nos alienta, nos levanta el ánimo y nosotros recuperamos la fuerza y continuamos. Quiere decir que sí podíamos, pero en ese momento el enemigo nos estaba haciendo creer que no podíamos. Amén. Y fíjate, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos emplear la palabra de Dios en fe. ¿Tú tienes familiares que no conocen al Señor? Pues ora por ellos en fe, creyendo que Dios oye a la oración. Pero también siémbrale una semilla. No le tienes que predicar un mensaje largo, ni tienes que entrar en una discusión de puntos religiosos aquí y allá. Eso no ayuda en nada. Pero le puedes sembrar una semilla. Coge un testimonio que has oído, una porción de la palabra que has leído, una experiencia que has tenido con el Señor, una oración que ha sido contestada por fe, y entonces tú la compartes con ellos y le echas esa semilla creyendo que el Espíritu Santo va a empezar a obrar sobre esa semilla para la posibilidad de que produzca un fruto para la gloria de Dios. Eso es fe. Fe es que tú tienes unos biles, unas cuentas, unas situaciones que tú no puedes superar porque están más allá de lo que te entra. Pero tú tienes fe y se lo presenta al Señor. Señor, aquí están mis necesidades, tú eres mi proveedor. Yo estoy confiando en ti. Por la fe yo declaro y creo que tú vas a responder a mi necesidad. Ahora, no te vayas y llene la tarjeta de crédito aunque no tienes. Eso es entonces quitarle la oportunidad a Dios de obrar en tu vida. Ve y confía en el Señor, que Él es nuestro proveedor. Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es pedir para mi necesidad, creyendo que Dios como Padre está dispuesto a suplir. Y si le pides pan, no te va a dar una piedra. Así que ven con fe, ten fe en Dios, cree que Él va a suplir tu necesidad. Ten fe de que si hay una situación crítica y difícil, tú puedes confiar en que Dios te va a ayudar, te va a librar de tus enemigos, va a poner mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores para que tú te veas bien y ellos no tengan razón para hacerte daño, porque Dios está velando sobre ti para ayudarte y tú tienes la confianza y la fe, porque si cada vez que te pasa eso te desespera y te quieres arrancar el pelo y quieres, entonces, ¿dónde está la fe? Ahí no hay fe. La fe está en que tú le pides a Dios y después confiadamente esperas que Dios va a obrar en esa situación. Y yo pudiera traerle unos cuantos escenarios más que el tiempo no da, pero ¿qué cosas hay en tu vida en que tú necesitas ejercitar fe? Probar a Dios que tú crees que Él tiene el poder, que Él quiere y que Él ha oído tu petición y tú estás confiado en Él. Amén. Confiado en las promesas del Señor. Dios es fiel. Repítalo conmigo otra vez como la semana pasada. Dios es fiel, créalo, créalo, declárelo, vívalo. Y entonces su fe va a crecer. Y entonces va a ser como David. Necesitaba ayuda con un leoncito que quería robarle ovejas. Dios le dio fuerza y él lo superó. Cuando vino el oso, confió en Dios y si pudo con el león, podré con el oso. Y ahí venció al oso también. Yo no quiero ver a un oso 10 pies cerca de mí. Pero este joven tuvo fe que si Dios lo ungió como rey, él no iba a morir en manos de un oso. Y entonces cuando probó con el león y probó con el oso, después vino el gigante. ¿Por qué sabía que podía vencer al gigante? Porque ya había tenido experiencias que habían fortalecido la fe para que él creyera que Dios era poderoso suficiente para librarlo y ayudarlo. Y con esa fe fue y venció a Goliat. Y esos Goliat que hay en tu vida, esos leoncillos, esos osos que se aparecen de vez en cuando, quizás es una preparación que te está dando Dios para una experiencia más difícil que te viene más adelante. Y Dios te la permite porque cuando tú superes y venzas en la fe,
Él va a recibir la gloria y tú te vas a gozar al ver el poder de Dios obrando en tu vida. Así que los dos salen bendecidos. Dios es glorificado y tú eres fortalecido y bendecido. Así que no desprecies esas situaciones difíciles que te vienen. Es una preparación para derrotar cosas más grandes en tu vida y después tú con gozo testificarás el poder de Dios. Pero vino mediante la fe. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, no nos dejamos llevar de las apariencias, sino que creemos lo que no se ve. Como decía al principio, estamos convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y ese mismo ejemplo que mi esposo acaba de poner, es una cosa que no hace sentido. La fe es una cosa que no hace sentido. Que tú estés seguro de que tú puedes lograr algo que parece imposible. Pero Dios te da esa seguridad y tú te sientes convencido de eso. Y como actúas por fe, Dios te ayuda y lo logras. Cuando Él se presentó para luchar contra el gigante, nadie creía que Él podía. Sus hermanos que trataron de quitarle la idea de la cabeza. El rey lo miró y dijo, pero muchacho, ¿cómo tú vas a pelear con ese gigante? Y él le dijo, no, pero si yo he peleado con un león, yo he peleado con un oso. Entonces el rey Saúl le dijo que pues ponte mi armadura. Y dice que su armadura era tan grande que él no podía ni caminar con aquello puesto. Nadie creía que él podía, pero se confrontó. El gigante cuando vio que se acercaba, dice que se puso hasta a maldecir y decir, pero ¿cómo me van a mandar un muchachito así? Y empezó a insultarlo y decirle, yo te voy a matar y yo te voy a hacer. Y él, en vez de coger miedo, se para firme y le dice, oh, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Dios te va a entregar en mi mano y yo te voy a vencer hoy. Oiga, eso es una fe grande, grande. Nosotros necesitamos esa clase de fe. La fe que no mira el problema, no mira lo grande, que es mucho más grande el problema, es mucho más grande que nosotros, mucho más fuerte que nosotros, no mira eso. La fe mira al Dios que te ayuda, el Dios que está contigo y te da una seguridad de que tú vas a vencer, no importando cuál sea el problema. Entonces el apóstol Pablo lo explica de esa manera. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por la fe, por lo que creemos. Amén. Y usted tiene la fe. Usted dirá, bueno, pero yo no confronto leones ni osos, así que eso no es un problema en nuestra vida, y es verdad. Pero nosotros batallamos contra poderes más grandes que leones y osos, que son demonios, principados y potestad, que se levantan contra nosotros para destruirnos. La Biblia dice que el diablo como león rugiente va alrededor de nosotros. Pero nosotros no tenemos que temerle, porque la Biblia dice que nosotros hollaremos, pisaremos debajo de nuestros pies serpientes y escorpiones y toda forma de malicia espiritual. No está hablando de serpientes y escorpiones literales, sino demonios que vienen en contra de nosotros, que es un enemigo que no podemos ver y que son más poderosos físicamente que nosotros. Sin embargo, el Señor nos dio autoridad para destruir la fuerza de Satanás, porque Él las venció en la cruz del Calvario y nos da a nosotros la autoridad para confrontarlos, reprenderlos, atarlos en el nombre de Jesús y recibir victorias en nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Y entonces, por la fe, nosotros nos agarramos de esa promesa y decimos, yo reprendo todo demonio, principado, potestad, lo que venga contra mí, toda fuerza de la tiniebla, las ato, las reprendo en el nombre de Jesús. Tomo la victoria sobre estos poderes. Reclamo la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre mi familia. Aleluya, bendígalos. Amén. Permita que la presencia de Dios que está en tu casa se mueva a favor de ustedes para vencer la fuerza del mal y hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Estas son promesas para ti, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y si tú eres parte de la iglesia, esto es para ti. No vivas en temor, no vivas en duda, no vivas
como si estuviera destruido, arruinado. Declara por la fe que tú confías en el Dios Todopoderoso. Anda en esa palabra, en esa promesa, por la fe, y verás que Dios tiene grandes bendiciones y victorias para ti, para tu familia, para el sitio donde tú trabajas, donde quiera que tú estés y Dios está ahí contigo. Es para moverse y hacer milagros y obras y bendecir y cambiar vidas. Y tú eres el cuerpo de Dios, el instrumento de Dios para traer bendición en estas circunstancias. Debemos ser un pueblo lleno de fe, lleno del Espíritu, para hacer grandes cosas para Dios. Amén. Así que entonces la fe es tener confianza en Dios. De las primeras frases que el Señor predicó, Él decía, Jesús respondía diciendo, tengan fe en Dios. Y yo les voy a decir la verdad. Jesús dijo, cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no lo dude en su corazón, sino que crea que eso va a suceder, le será concedido. Amen. Por eso les digo que todas las cosas que ustedes pidan orando y crean que las van a recibir, les serán concedidas. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y es palabra del mismo Señor Jesús. Ahora no estamos diciendo que dijo esto, dijo aquel. Jesús mismo lo dijo. Nosotros necesitamos aceptar eso. Nosotros tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer lo que dice que va a hacer. Nosotros tenemos que creer que Dios nos ama lo suficiente para hacer lo que nos ha dicho que va a hacer. Y creerle con todo el corazón. Cuando alguien le pregunte a usted, bueno, cuando se habla de fe, ¿qué es lo que se está queriendo decir? ¿Qué es la fe? La fe es tener una confianza y una seguridad en Dios que te hace a ti sentirte convencido de que las cosas van a suceder aunque no las veas. Amén. Quiere decir que aunque tú estés viendo lo contrario a lo que tú querías, por la fe tú ves las cosas bien. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Aleluya. Problemas en tu hogar, pero por la fe tú ves paz en tu hogar. ¿Qué tú ves en tu finanza? Que no te alcanza el dinero, que no sabes cómo vas a terminar el mes, pero por la fe que tú ves, que Dios va a suplir toda tu necesidad. ¿Qué es lo que tú ves? Tú ves enfermedad, pero por la fe tú vas a ver salud. ¿Qué tú ves? Temores, preocupaciones, pero por la fe tú vas a ver paz, tranquilidad. La fe te va a dar a ti confianza y seguridad en lo que no estás viendo. Así que no te dejes llevar de lo que ves. Acuérdate que Pablo dijo, no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.